el consumidor de queso fresco. A la radiografía lo que se evidencia es una lesión en la columna a nivel de 12, destrucción de las vértebras contiguas y preservación de los pedículos. O sea, hay un compromiso principalmente del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recuerden, mira, es un varón de 18 años de edad, nada que ver con una lesión o una fractura de columna a esa edad, ¿no? Recuerden, la fractura de columna se dan a edades más altas, ¿no? Generalmente los adultos mayores. Entonces debemos pensar en una fractura patológica. A la cabeza, en este caso, tuberculosis. ¿Cómo se le llama la tuberculosis en la columna vertebral? Mal de Pot, ¿no? Esa es la respuesta correcta ahí. Con respecto a la dosis diaria de isoniazida, utilizada con mayor frecuencia en el paciente adulto en tuberculosis, recuerden, isoniazida es el primer fármaco que se usa. Entonces, si recuerdan, la mnemotecnia va de 5 en 5, 5, 10, y luego de ahí 20, 25. 5 de isoniazida, 10 de rifampicina, 20 de etambutol y 25 de piracinamida. Aquí la respuesta es 5. A nivel de ocio articular, recuerden cuál es la localización más frecuente de tuberculosis osteoarticular. Recuerden que es a nivel de columna vertebral. Se denomina tuberculosis multidrogo resistente, o sea, MDR, cuando es resistente a, aquí recuerden, isoniazida y rifampicina, los fármacos del núcleo, no olvidar. Varón de 45 años de edad con antecedente de silicosis, o sea, tiene una enfermedad ya por depósito de sílice. Acude a consulta por presentar fiebre y hemoptisis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recuerden, tiene 45 años, fiebre y hemoptisis. Fiebre y hemoptisis nos hace pensar en muchas patologías, neoplasias, entre otros, ¿no? Pero en un paciente que ya de por sí tiene una lesión antigua, ¿no? Con un cuadro más o menos agudo, ¿no? No nos mencionan cuánto, pero en nuestro medio, recuerden, fiebre y hemoptisis es casi sinónimo de tuberculosis. La respuesta aquí es tuberculosis. A ver, aquí, en el caso de un niño que ha tenido contacto con un paciente de tuberculosis, ¿qué tratamiento se debe indicar? Recuerden, aquí es terapia preventiva para la tuberculosis. Y la terapia preventiva más recomendada es el tratamiento con isoniazida, 5 miligramos por kilo durante 6 meses. No se da durante 3 meses, mucho menos durante un mes y luego se reevalúa. Se da durante 6 meses, es un esquema. Cuando aplicamos PPD, recuerden, PPD es péptido proteico purificado, ¿no? En este caso nos permite evaluar lo que es la infección, una tuberculosis latente. Y la tuberculosis latente no nos hace el diagnóstico de enfermedad por tuberculosis, solamente nos dice que ese paciente ha tenido un contacto y por ese contacto ha tenido una infección, ¿no? Pero que no hace enfermedad, ¿no? La rifampicina por un mes no es parte del esquema, ¿no? Es un esquema además muy corto, ¿no? En general son de 3 meses a más, ¿no? En este caso la isoniazida por 6 meses. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de tuberculosis a nivel de tracto gastrointestinal? Eso es a nivel ileocecal, más frecuente. Recuerden, baja de peso, diarrea con sangre, ¿no? Puede ser un tumor, pero también pueden pensar en tuberculosis. ¿Cómo se define una tuberculosis extremadamente resistente? Ahí te lo está diciendo. Resistencia simultánea, isoniazida, rifampicina, y recuerden, además de eso, a los fármacos del grupo A, fluoroquinolonas y por lo menos inyectable de segunda línea, que son la amicacina o el linezolid. Recuerden, resistencia a isoniazida y rifampicina es MDR, fármacos de primera línea y fármacos de segunda línea que pueden ser poliresistentes. Resistencia simultánea a 2 fármacos de primera línea y a uno de segunda línea, esos son poliresistentes también. Cuando hablamos de MDR, XDR o pre-XDR son fármacos en específico, y son isoniazida, rifampicina, las quinolonas y los otros del grupo A.
Aquí tenemos un paciente de 25 años que acude a consulta por presentar febrícula, dolor de carácter pleurítico, con 2 semanas de evolución. Tiene una radiografía en la que se muestra un derrame pleural. Recuerden, si tienes un paciente con derrame pleural paraneumónico, la causa más frecuente es tuberculosis. Si nosotros decidimos hacer una toracentesis con la presunción diagnóstica de tuberculosis pleural, ¿cuáles de los siguientes resultados apoyaría el diagnóstico? Recuerden, cuando se da una enfermedad que da una infección que da derrame, recuerden, ese derrame es un exudado. Entonces, dentro de los criterios de Light, tiene que estar con un cociente de proteínas en el líquido, en el derrame y en el suero mayor a 0.6. Además, puede tener LDH elevado, más de 2/3, ¿no?, que el suero, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que excluir a los que no son exudados. Aquí no son exudados, porque tiene su cociente de proteínas de 0.4, pero los demás sí son exudados. Ahora, como es una infección, va a haber leucocitos, ¿no? Ya sea en mayor o menor cantidad. Sin embargo, nosotros debemos diferenciarla de otras infecciones, por ejemplo, otras bacterias muy gram positivas, neumococo, por ejemplo, que se van a diferenciar de tuberculosis, ya que principalmente la tuberculosis da derrames pleurales con exudado a predominio de linfocitos. Los polimorfonucleares están más presentes en infección por ejemplo, neumococo, otras infecciones que no sean tuberculosis. ¿Ok? Entonces vamos a tener a predominio de linfocitos. Entonces excluimos lo que son los polimorfonucleares, ¿no? Entonces nos queda la B y la D. En la B tenemos un ADA menor a 16 y en la D tenemos un ADA de 90. Recuerden, el ADA es positivo a partir de 40. Entonces la alternativa es la D. En el caso de un adulto al cual se le considera PPD positivo, el PPD es una reacción es un procedimiento en el cual se coloca el antígeno de la bacteria a nivel de la piel, ¿no?, formando un abón, y se evalúa la respuesta del cuerpo al día, ¿no? A las 48 horas, 24, 48 horas, y de acuerdo a estos resultados nosotros vamos a definir si es que este paciente tiene tuberculosis latente. Recuerden, el PPD no hace diagnóstico de tuberculosis, solamente te dice si ese paciente tiene tuberculosis latente, o sea que tiene la bacteria alojada en sus pulmones, pero que no hace enfermedad. El PPD es positivo a partir de los 10 milímetros, es 1 centímetro, ¿no? En caso de un inmunosuprimido, ese valor suele ser un poco mayor, más de 15 se suele decir, ¿no? Pero en general es mayor de 10 milímetros. Acá tenemos en la pregunta 11, varón de 34 años con tos productiva de un mes de evolución. Tenemos adelgazamiento, mira, síntomas constitucionales y fiebre vespertina. Fiebre vespertina en nuestro medio es casi sinónimo de tuberculosis. ¿Qué nos dicen? Entre sus exámenes auxiliares se documenta un beca de esputo positivo, entonces ya es una tuberculosis. Se inicia tratamiento antituberculoso con esquema estándar, o sea, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. De acuerdo a la norma técnica del MINSA para el cuidado integral de personas con tuberculosis, ¿qué otro medicamento se debe indicar al paciente? En este caso, recuerden siempre a estos pacientes que se les da los fármacos de la primera línea, ¿no?, para el tratamiento de la tuberculosis. Uno de ellos suele dar déficit de vitamina. La piracinamida se suele acompañar de déficit de vitamina B6, por lo cual debemos suplementar con piridoxina. La piridoxina es la vitamina B6 que se usa de manera suplementaria, ya que debemos evitar, ¿no?, esos efectos adversos de esos medicamentos. En la asociación de leucocituria, mira, tienen leucocituria, reacción ácida de la orina y urocultivo negativo. Esa es la triada de Colombino que les mencionaba. Leucocituria, o sea, hay leucocitos en la orina, muchos leucocitos en la orina. La orina es ácida, un pH muy bajo, con un urocultivo negativo, o sea, la orina es aséptica, en otras palabras. No se puede aislar
el germen que está causando la leucocituria, entonces nosotros pensamos de una tuberculosis renal, ¿ya? Un compromiso renal por la tuberculosis. Aquí tenemos un paciente de 54 años con antecedente de alcoholismo crónico. En este caso, crónico y deficientes condiciones de vivienda e higiene. Tiene un cuadro clínico de 2 semanas de duración, de astenia, febrícula, sudoración nocturna. En la radiografía y en la tomografía se observa lesión única cavitada en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, de 4 centímetros de diámetro, con niveles hidroaéreos. Tenemos una lesión cavitada que tiene niveles hidroaéreos, posiblemente esté infectada, ¿no? El estudio microbiológico de esputo es negativo, ¿no? Recuerden que el estudio microbiológico en general solamente determina si es gram positivo o es gram negativo. Pero en algunos casos no podemos determinar si existen bacterias que son limítrofes, ¿no? Que no se puede definir bien, ¿no? Si es gram positivo o gram negativo. Sobre todo es el caso de los anaerobios, ¿no? El estudio microbiológico de esputo es negativo, entonces se debe comenzar un tratamiento antibiótico empírico. ¿Cuál es el tratamiento menos eficaz? Tenemos metronidazol, clindamicina, betalactámico con su beta-lactamasa, moxifloxacino oral. Recuerden que se trata, más o menos nos está describiendo un caso de neumonía, ¿no? Una lesión cavitada, posiblemente se haya abscedado, ¿no? Entonces, para esos cuadros en donde nosotros tenemos lesiones así, nosotros debemos darle, en primer lugar, su betalactámico con su betalactamasa, o sea, su amoxiclavulánico, que sería lo más adecuado. Pero acá nos dicen cuál es el menos eficaz. Si nos están hablando de una lesión cavitada, posiblemente sea un germen tal vez resistente, un estafilococo resistente a la meticilina. Entonces, para ello nosotros podemos darle clindamicina. Clindamicina o vancomicina se suelen usar como estafilocócicos, fármacos antiestafilocócicos, ¿no? Y las quinolonas que también se suelen usar para neumonías graves. El único que no se usa eh, y que es muy útil para los anaerobios, o sea, es lo mejor que tenemos para anaerobios, pero no se usa porque el espectro de anaerobios que existen básicamente a partir del diafragma hacia arriba no son tan sensibles al metronidazol, ¿no? Hay un doctor que dice que metronidazol se da en infecciones que son del diafragma para abajo y clindamicina para infecciones que son del diafragma para arriba, ya sea neumonías, ya sea abscesos en el cuello, ¿no? Entonces damos clindamicina para esos estafilococos resistentes a la meticilina. Sin embargo, si tenemos un anaerobio, ¿no? que está dando síntomas gastrointestinales, entonces ahí le damos metronidazol. Del diafragma para abajo, metronidazol. Diafragma para arriba, damos clindamicina. Entonces, en este caso, el menos eficaz sería el metronidazol. Tenemos pacientes de 70 años de edad diagnosticado hace 3 años con mieloma múltiple. Tenemos una neoplasia hematológica que está en periodo de neutropenia. Además está neutropénico y tras un ciclo de quimioterapia. Ingresa por fiebre, tos, expectoración amarillenta. La radiografía de tórax muestra una imagen de condensación en mi tórax derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Recuerden, en pacientes en los cuales tenemos neoplasias hematológicas, inmunosuprimidos, ¿no? Y nos dice imagen de condensación en mi tórax derecho, posiblemente, posiblemente sea una neumonía, ¿no? Pero en este caso, si es un paciente con mieloma múltiple, ¿no? Tiene ese antecedente, no podemos decir que se trate de una neumonitis tóxica post-quimioterapia, porque no tiene ese cuadro. Tiene un cuadro muy distinto a una neumonía, ¿no? No nos daría un patrón de condensación, ¿no? Nos daría más un patrón tal vez obstructivo, ¿no? En general. Una neumonía neumocócica, podría ser un neumococo, ¿no? Tal vez por el diagnóstico de la inmunosupresión, ¿no? Pero tos, fiebre y expectoración amarillenta no nos hace empezar en un neumococo posiblemente. Virus, en general las neumonías por virus suelen ser intersticiales, no suelen dar tanta expectoración, ¿no? Suelen dar más rinorrea, síntomas de vías aéreas superiores, igual con el citomegalovirus, ¿no? En general, acá estamos hablando de un paciente que tiene factores de riesgo para hacer una neumonía por aspergillus, ¿no?
que es la forma diseminada de la aspergilosis, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es el aspergillus. Recuerden, neoplasias hematológicas. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente en una neumonía atípica primaria, ¿no? En la neumonía, las neumonías atípicas se suelen dar por gérmenes atípicos, ¿no? Valga la redundancia. Los gérmenes atípicos no son estreptococos, por ejemplo, ni el hemófilos, porque esos son gérmenes más bien típicos, ¿no? que están en la comunidad. Los gérmenes atípicos suelen ser la listeria, el micoplasma, la clamidia, ¿no? Que no suelen ser muy frecuentes. Y dentro de las atípicas, la más frecuente, se los mencioné, era el micoplasma pneumoniae, ¿sí? Siguiente, acá tenemos un varón de 50 años de edad, con fiebre elevada, escalofríos, mialgias, taquipnia, sibilantes, ¿no? Sibilante, nos hace pensar tal vez en un proceso obstructivo, ¿no? Tal vez es asmático, ¿no? Refiere que hace 2 días se había reventado un forúnculo en la cara. Mira, tiene una lesión previa dermatológica, que además es portador de POC, alérgico a la penicilina. Tiene varios factores de riesgo para desarrollar enfermedad. En el laboratorio tienen buena hemoglobina, los leucocitos están altos, la urea no está tan alta, ¿no? Está en 18 menos de 20, la creatinina también está dentro de lo normal, el hemocultivo es positivo a las 48 horas, dando cocos, aquí te está dando el dato, cocos gram positivos en racimo. El microorganismo responsable sería, recuerden, dentro de los cocos tenemos el estreptococo y el estafilococo. El estreptococo se caracteriza por dar o sea, a la microscopía se observan como cadenas de cocos, ¿no? O sea, varios puntitos en cadena, ¿no? Si nos dicen gram positivos, cocos gram positivos y en racimo, nos están hablando, en primer lugar, y dado por el antecedente del forúnculo en la cara, nos están hablando de un estafilococo áureo, ¿no? Que es el germen más frecuente dentro de la flora de la piel, ¿no? Aquí tenemos la tríada del síndrome de condensación pulmonar, que se caracteriza, recuerden, síndrome de condensación pulmonar, crepitantes, aumento de las vibraciones vocales, disminución del murmullo vesicular. ¿Podemos encontrar soplos? Sí, podemos encontrar soplos. Cavitario no, porque el soplo cavitario, su nombre lo dice, es de una cavidad. El soplo en O, no es característico, no es, es más relacionado tal vez a un estridor o una cavidad, ¿no? El más característico del síndrome de condensación pulmonar es el soplo tubárico. Los subcrepitantes no se relacionan con neumonía, los subcrepitantes son infecciones más a nivel de los bronquiolos respiratorios, o sea, recuerden, en la neumonía el que se afecta es el alveolo. Los subcrepitantes son por afectación principalmente de los bronquiolos distales, ¿no? Los bronquiolos respiratorios, principalmente, ¿no? No suele haber subcrepitantes en una neumonía, en una condensación pulmonar, ¿ok? Varón de 75 años con antecedente de POC que acude a urgencias por disnea progresiva. Una disnea que progresa, tiene varios días de evolución, disminución del nivel de conciencia. Tiene una gasometría arterial, acá es un problema de gasometría, ¿no? Que está con un FiO2 de 21%, ¿no? Tiene un pH de 7.25. Empezamos por ver el pH. El pH está por debajo de lo normal, ¿no? Entonces un pH ácido. Ahora, si es ácido, debemos ver en primer lugar cómo está el bicarbonato. El bicarbonato se mantiene dentro de lo normal, ¿no? 22 a 26 es lo normal. No hay exceso de base, además. Y entonces, si no es el bicarbonato el que se ha disminuido, porque si hablamos de una acidosis es por déficit de base o por exceso de ácido, entonces vamos al ácido. Y el ácido está alto, tenemos un CO2 alto en 70. Entonces estamos hablando de una acidosis respiratoria. Además, si es acidosis respiratoria, vemos cómo está el oxígeno y el oxígeno efectivamente está bajo. Tenemos una acidosis respiratoria con hipoxia. Hipoxia que se acompaña con CO2 alto, o sea, con hipercapnia. Y hablamos de una, ya no es una insuficiencia respiratoria, una hipoxia de tipo 1, sino es una hipoxia de tipo 2. Tipo 2 que se le suele llamar global, ¿no? La tipo 1 es hipoxia parcial o de tipo 1 y la hipoxia de tipo 2 es, la hipoxemia de tipo 2 es de global, ¿no? O hipercápnica, ¿no?
Entonces la clave sería acá, ¿no? Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemoptisis leve o moderada? Recuerden, hemoptisis, piensen en tuberculosis, piensen en una neumonía, piensen en una micosis, ¿no? Que suele dar hemoptisis, pero dentro de los más frecuentes está la tuberculosis. ¿Y qué secuela te deja la tuberculosis? Las bronquiectasias. Los carcinomas dan, pero no son muy frecuentes. Además, son hemoptisis leve moderada, o sea que hay un sangrado, digamos, casi significativo. Las diátesis hemorrágicas, o sea, los fenómenos de coagulación, suelen dar hemorragias más severas, al igual que el infarto pulmonar. El infarto pulmonar da una hemorragia muy severa. La neumonía, en general, no suele dar hemoptisis, suele dar hemoptisis leves, pero no moderadas, ¿no? Entonces, por descarte nos quedan las bronquiectasias. ¿En qué segmento pulmonar se localiza con mayor frecuencia el absceso pulmonar aspirativo? El absceso pulmonar aspirativo, recuerden que los abscesos, en este caso, eh, nos están hablando que se da por aspiración, ¿no? Entonces, cuando se da la aspiración en una persona, es en general cuando está echada, ¿no? En posición supina. Entonces, en ese caso, por gravedad, esta aspiración se suele ir hacia donde le favorezca la gravedad. Entonces se suele ir hacia las bases o hacia los segmentos que están más inferiores. ¿Y cuáles son los segmentos que están más inferiores? En el pulmón derecho son los segmentos posteriores, ¿no? El lóbulo posterior, ¿no? En este caso, además, recuerden que hay una diferencia anatómica a nivel de la carina, ¿no? El bronquio izquierdo es más horizontal que el bronquio derecho, y eso se relaciona también con los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños se suelen ir para el lado derecho. Por lo tanto, nosotros, si hablamos de aspiración, entonces este aspirado se suele ir hacia donde le favorezca la gravedad, que suele ser lado derecho, y hacia los segmentos más basales, a los que se encuentran más abajo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tenemos segmento anterior del lóbulo superior. El lóbulo superior nos está diciendo que está, o sea, por encima, ¿no? De lo que nosotros esperaríamos. No suele ser un lugar muy, muy adecuado, ¿no? Para que una aspiración se vaya para allí. Lingular, recuerden, la língula está en el pulmón izquierdo, entonces por frecuencia no suele ser afectada, ¿no? Por las aspiraciones. El lateral basal puede ser, puede darse, ¿no? Pero no es el más frecuente. Y el apical del lóbulo inferior también sigue siendo muy elevado como para que la aspiración se vaya hacia ese lugar. Lo más frecuente suele darse en el ápico posterior. Recuerden que en el pulmón derecho, el lóbulo, el lóbulo, perdón, aquí es apical del lóbulo inferior, perdón. El lóbulo inferior en el pulmón derecho es más basal, mientras que el lóbulo anterior, el lóbulo superior, suelen ser un poco más elevados, ¿no? El ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, recuerden, izquierdo nos está diciendo que les estaba comentando que el bronquio es más horizontal, entonces la aspiración no se suele ir por ahí, ¿no? En este caso la respuesta es apical del lóbulo inferior. Tenemos una mujer de 70 años que ingresa por traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subaracnoidea. Al segundo día del ingreso presenta episodio de disnea y dolor torácico. Entonces ya tenemos un diagnóstico más o menos establecido. Se realiza un angiotac de tórax con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Recuerden, tenemos una paciente que tiene tromboembolismo, entonces debemos darle trombolisis, ¿no? Eso es lo que pensaríamos, ¿no? Entonces le damos, podemos darle heparina, ¿no? No hay un compromiso hemodinámico, no nos indican en el caso, ¿no? Podemos darle una heparina de bajo peso molecular, un rivaroxaban, un acenocumarol, ¿no? Una heparina no fraccionada. Sin embargo, recuerden que todos estos son anticoagulantes y los anticoagulantes están contraindicados en hemorragias cerebrales. ¿Por qué? Porque van a
complicar aún más la hemorragia, ¿no? Entonces, además te dicen que es una hemorragia secundaria, o sea, hay una comorbilidad adicional que no nos están mencionando, por lo cual darle un anticoagulante oral, en este caso, empeoraría aún más el cuadro de la paciente, por lo cual aquí el tratamiento de elección, recuerden, no siempre todo es anticoagulación, aquí vamos a optar por un filtro de vena cava inferior. Aquí tenemos un hombre de 58 años que a las 3 semanas de un esguince grave de tobillo presenta de forma rápidamente progresiva, recuerden, aparición súbita, disnea de reposo, mareo y síncope. O sea, nos están hablando de un cuadro de tromboembolismo. Al llegar al hospital tiene hipotensión y hay un compromiso hemodinámico, mala perfusión. Ya nos están hablando de que es un tromboembolismo ya grave, que además es intubado, conectado a ventilación mecánica. O sea, tenemos un tromboembolismo masivo. Se inician vasopresores incluso. El ecocardiograma muestra signos de hipertensión pulmonar. Nos dice que en la angiotac se ven múltiples efectos de represión ocupando ambas arterias pulmonares principales. O sea, hay un compromiso de varias arterias, por lo cual estamos frente a un tromboembolismo pulmonar masivo. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se asociaría a una mejora hemodinámica más rápida en este caso? Entonces, si tenemos un tromboembolismo masivo, lo que debemos hacer es, aparte de darle la anticoagulación, debemos hacer la fibrinolisis. En este caso, fibrinolisis sistémica con alteplase, 100 miligramos intravenoso. De todas maneras, el paciente va a requerir heparina, tal vez va a requerir una tromboendarectomía, ¿no? Una resección del trombo o un filtro de vena cava superior. Sin embargo, estos dos procedimientos toman tiempo. El paciente no va a soportar todo el preoperatorio para que finalmente le puedan hacer esos procedimientos. Así que, mientras tanto, vamos dando fibrinolisis. Tenemos una mujer de 59 años, antecedentes de cáncer de mama, tenemos neoplasia, ya es un punto en el score de Wells. Hace 8 meses tiene osteoporosis, sufre caída, mira, tiene un traumatismo y sufre fractura de cuello de fémur derecho. De hecho, las fracturas de cuello de fémur se asocian con embolias grasas, pero también con embolias, liberan émbolos, ¿no? Émbolos de sangre, ¿no? Es intervenida quirúrgicamente y permanece ingresada. O sea, tuvo todavía una intervención quirúrgica. Permanece ingresada en reposo en escayola durante 10 días. Tenemos un reposo prolongado. Entonces, se están cumpliendo todos los criterios de la triada de Virchow, ¿no? Hay una lesión endotelial, hay una éstasis, hay una hipercoagulabilidad en general, ¿no? Se nota de forma súbita una falta de aire que lo lleva a consulta al médico de cabecera y nota que su pantorrilla derecha tiene edema. O sea, tenemos pantorrilla con signos de flebosis, edema, dolor a la palpación. Tenemos una trombosis venosa profunda encima. Entonces, ¿qué elementos clínicos no serían importantes a la hora de determinar que tiene un riesgo clínico alto de padecer una tromboembolia pulmonar? El antecedente de cáncer de mama de por sí genera trombos neoplásicos. La historia de osteoporosis tendríamos que ver, ¿no? Si la osteoporosis está relacionada con el tromboembolismo. Pero la osteoporosis es un problema más a nivel del metabolismo del calcio, así que muy poco probable que sea por ello la tromboembolia pulmonar. Veamos lo siguiente, el antecedente de haber estado más de 3 días en reposo. Tenemos un reposo prolongado, ¿no? Que es un factor de riesgo, y la presencia de edema unilateral en la pantorrilla derecha. Edema unilateral con edema y dolor, eso es, de todas maneras, una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, es un factor de riesgo para hacer tromboembolismo pulmonar. Aquí la respuesta es historia de osteoporosis. En un paciente obeso con aparición súbita de disnea, dolor torácico, tos, esputo hemoptoico, si tiene 6 puntos en el score de Wells, o sea, disnea, aparición súbita, dolor torácico, ya nos están dando signos de tromboembolismo. Pero el score de Wells está en 6. Nosotros dijimos que con 7 nosotros pedimos una angiotomografía, pero con 6 estamos por debajo de 7 y pedimos el dímero D. El dímero D nos hace el diagnóstico del tromboembolismo, pero de todas maneras tenemos que solicitar una angiotomografía para evaluar el grado de compromiso. Siguiente, vemos un niño de 11 años que está en hemodiálisis,
con embolia pulmonar confirmada. ¿Qué se indica primero? En este caso, tenemos paciente con embolia, nos dicen que está en hemodiálisis, ¿no? No nos dice que tiene compromiso hemodinámico grave, severo, entonces no es necesaria una fibrinolisis. Podríamos optar por una heparina no fraccionada, sin embargo, la heparina no fraccionada está contraindicada. Perdón, podríamos optar por la heparina de bajo peso molecular, pero la enoxaparina está contraindicada en la hemodiálisis, ¿no? La warfarina tampoco, ¿no? Y la vitamina K mucho menos, porque la vitamina K más bien favorece la coagulación. La warfarina no se suele usar en hemodiálisis porque se filtra por el riñón, ¿no? En este caso, la heparina no fraccionada es el diagnóstico, o bueno, es el tratamiento de elección, ya que se suele usar en pacientes que se encuentran en UCI, que se encuentran en hemodiálisis con enfermedad renal crónica, ¿no? Y en pacientes obesos, ¿no? Recuerden, esas son las indicaciones para la heparina no fraccionada. Mujer de 50 años con tromboembolismo confirmado, hemodinámicamente estable, no hay disfunción ventricular, inicia tratamiento. ¿Cuál es la opción más adecuada? En este caso, optamos, ¿no?, por darle, por ejemplo, la enoxaparina, ¿no? En la primera línea tenemos enoxaparina, las heparinas de bajo peso molecular, pero también acompañan a estos los nuevos anticoagulantes, como el rivaroxaban, el apixaban o el dabigatran. No es por eso que en este caso, si tenemos estabilidad hemodinámica, no hay disfunción ventricular, el tratamiento más adecuado, en primer lugar, heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. Si no hay, entonces optamos por el rivaroxaban, porque tiene menos efectos adversos también. No es característico de una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Recuerden, una aspergilosis broncopulmonar alérgica simula un asma, entonces hay IgG elevada, hay bronquiectasias, ¿no? Porque el aspergillus tiene que asentarse en algún lado. Hay eosinofilia, ¿no?, característico del asma, y el asma refractario. El micetoma en cavidad preformada, recuerden, es un aspergiloma. Eso no es una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Recuerden que la aspergilosis broncopulmonar alérgica es un problema de hipersensibilidad, mientras que el micetoma o el aspergiloma es más que nada un crecimiento de estos micelios, ¿no?, dentro de una cavidad. No tiene nada que ver con un problema de hipersensibilidad. Es más, ni da muchos síntomas relacionados con el asma. Tenemos hombre de 60 años, recuerden, neoplasia hematológica, presenta fiebre, tos productiva, dificultad para respirar, se realiza una tomografía computarizada de tórax que muestra una lesión cavitaria en lóbulo superior derecho, contiene niveles hidroaéreos, signo del halo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este caso se trata también de una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Tenemos una lesión cavitaria, tenemos un paciente con leucemia mieloide, ¿no?, una neoplasia hematológica. El diagnóstico viene a ser básicamente aspergilosis pulmonar invasiva. Podría tratarse también de un absceso, ¿no? Sin embargo, no tiene factores de riesgo para hacer abscesos, ¿no?, mucho menos tuberculosis, carcinoma también. Y el neumocitis girovesi, recuerden, son pacientes con VIH, sobre todo cuando tienen un CD4 menos de 200, ¿no? Para finalizar, tenemos un hombre de 60 años que es espeleólogo, o sea, explorador de cuevas, tiene fiebre, tos, disnea y pérdida de peso. Está simulando una neoplasia. Entonces recuerden qué germen, ¿no?, qué ente produce o simula una neoplasia. Podría ser una tuberculosis, podría ser una micosis también, ¿no? Y en el examen se encuentra en la tomografía múltiples nódulos pulmonares. Entonces nos están hablando de un compromiso nodular con el antecedente de esta visita a las cuevas, ¿no?, la espeleología, y con síntomas básicamente constitucionales relacionados con una neoplasia, simulan una neoplasia. Recuerden, si esa patología simula una neoplasia, lo más probable es que sea una histoplasmosis, ¿no? El aspergillus no tiene esa forma de presentación, ¿no? Tos, disnea y pérdida de peso en 2 semanas, además, ¿no?
La criptococosis, si hablamos de criptococosis, recuerden, cuando hay criptococosis debe haber un antecedente de contacto con heces de aves, ¿no? Esos criadores de palomas o criadores de gallinas, aves, ¿no? Relacionado con la criptococosis. Tuberculosis podría ser, ¿no? Sin embargo, la lesión múltiple, ¿no? No es característico de la tuberculosis. La tuberculosis tiene más que nada lesiones únicas, generalmente aisladas, ¿no? Y el estreptococo no suele generar lesión nodular, suele ser más un patrón alveolar. Entonces nos quedamos con el diagnóstico de histoplasmosis. Bueno, y con eso terminamos el banqueo de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su ayuda. Espero que les vaya bien en su examen. Y bueno, nos vemos en el siguiente repaso. Recuerden que hay más repasos. Cardiología, gastro, eh, que estarán comunicándose a través del WhatsApp. Bueno, eso sería todo por hoy y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Gracias.